Estamos leyendo Las moradas de Santa Teresa de Jesús, obra de dominio público. Vamos a comenzar con el capítulo 3 de las cuartas moradas. Puedes encontrar las partes anteriores de estas moradas, es decir, capítulo 1 y capítulo 2, en la caja de descripción. También puedes encontrar el resto del libro. Comenzamos. Capítulo 3. Los efectos de esta oración son muchos. Algunos diré, y primero, otra manera de oración, que comienza casi siempre primero que esta, y por haberla dicho en otras partes diré poco. Un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en oscuro, ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que sin quererlo se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad, y sin artificio parece que se va labrando el edificio para la oración que queda dicha, porque estos sentidos y cosas exteriores parece que van perdiendo de su derecho, porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido. Dicen que el alma se entra dentro de sí y otras veces se sube sobre sí. Por este lenguaje no sabré yo aclarar nada que esto tengo malo, que por el que yo lo sé decir pienso que me habéis de entender, y quizás será sola para mí. Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias, que ya he dicho que son la gente de este castillo, que es los que he tomado para saber decir algo, que se han ido fuera y andan con gente extraña, enemiga del bien de este castillo días y años, y que ya se han ido, viendo su perdición, acercando a él, aunque no acaban de estar dentro, porque esta costumbre es recia cosa, si no, no son ya traidores y andan alrededor. Visto ya el gran rey que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia, quiérelos tornar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave que aun casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada, y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo. Paréceme que nunca lo he dado a entender como ahora, porque para buscar a Dios en lo interior, que se halla mejor y más a nuestro provecho que las criaturas, como dice San Agustín que le halló después de haberle buscado en muchas partes, es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. Y no penséis que es por el entendimiento adquirido, procurando pensar dentro de sí a Dios, ni por la imaginación, imaginándole en sí. Bueno es esto y excelente manera de meditación, porque se funda sobre verdad, que lo es estar Dios dentro de nosotros mismos. Mas no es esto, que esto cada uno lo puede hacer, con el favor del Señor se entiende todo. Mas lo que digo es en diferente manera, y que algunas veces, antes que se comience a pensar en Dios, ya esta gente está en el castillo, que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su pastor, que no fue por los oídos, que no se oye nada, mas siéntese notablemente un encogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello, que yo no lo sé aclarar mejor, paréceme que he leído que como un erizo o tortuga cuando se retiran hacia sí, y debíalo de entender bien quien lo escribió. Mas estos, ellos se entran cuando quieren. Acá no está en nuestro querer, sino cuando Dios nos quiere hacer esta merced. Tengo para mí que cuando su majestad la hace, es a personas que van ya dando de mano a las cosas del mundo. No digo que sea por obra a los que tienen estado, que no pueden sino por el deseo, pues los llama particularmente para que estén atentos a las interiores. Y así, creo que si queremos dar lugar a su majestad, que no dará solo esto a quien comienza a llamar para más. Alábele mucho quien esto entendiere en sí, porque es muy mucha razón que conozca la merced, y hacimiento de gracias por ella hará que se disponga para otras mayores, y es disposición para poder escuchar como se aconseja en algunos libros que procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma, que si su majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender cómo se pueda detener el pensamiento de manera que no haga más daño que provecho, aunque ha sido contienda bien platicada entre algunas personas espirituales, y de mí confieso mi poca humildad, que nunca me han dado razón para que yo me rinda a lo que dicen. Uno me alegró con cierto libro del santo Fray Pedro de Alcántara, que yo creo lo es, a quien yo me rindiera, porque sé que lo sabía, y leímoslo, y lo mismo que yo, aunque no por estas palabras, mas entiéndase en lo que dice que ha de estar ya despierto el amor. Ya puede ser que yo me engañe, mas voy por estas razones. La primera, que en esta obra de espíritu, quien menos piensa y quiere hacer, hace más. Lo que habemos de hacer es pedir como pobres necesitados delante de un grande y rico emperador, y luego bajar los ojos y esperar con humildad.
Cuando por sus secretos caminos parece que entendemos que nos oye, entonces es bien callar, pues nos ha dejado estar cerca de él, y no será malo procurar no obrar con el entendimiento si podemos, digo. Mas si este rey aún no entendemos que nos ha oído, ni nos ve, no nos hemos de estar bobos, que lo queda harto el alma cuando ha procurado esto, y queda mucho más seca y por ventura más inquieta la imaginación con la fuerza que se ha hecho a no pensar nada, sino que quiere el Señor que le pidamos y consideremos estar en su presencia, que Él sabe lo que nos cumple. Yo no puedo persuadirme a industrias humanas en cosas que parece puso su majestad límite y las quiso dejar para sí, lo que no dejó otras muchas que podemos con su ayuda, así de penitencias como de obras como de oración, hasta a donde puede nuestra miseria. La segunda razón es que estas obras interiores son todas suaves y pacíficas, y hacer cosa penosa antes daña que aprovecha. Llamo penosa cualquier fuerza que nos queramos hacer, como sería para detener el huelgo, sino dejarse el alma en las manos de Dios, haga lo que quisiere de ella, con el mayor descuido de su provecho que pudiere y mayor resignación a la voluntad de Dios. La tercera es que el mismo cuidado que se pone en no pensar nada quizá despertará el pensamiento a pensar mucho. La cuarta es que lo más sustancial y agradable a Dios es que nos acordemos de su honra y gloria, y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho y regalo y gusto. Pues como está olvidado de sí el que con mucho cuidado está, que no se osa bullir, ni aun deja a su entendimiento y deseos que se bullan a desear la mayor gloria de Dios, ni que se huelgue de la que tiene, cuando su majestad quiere que el entendimiento cese, ocúpale por otra manera, y da una luz en el conocimiento tan sobre la que podamos alcanzar, que le hace quedar absorto, y entonces, sin saber cómo, queda muy mejor enseñado que no con todas nuestras diligencias para echarle más a perder, que pues Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajásemos, y se tiene todo su premio, no hay para qué las encantar, sino dejarlas hacer su oficio hasta que Dios las ponga en otro mayor. Lo que entiendo que más conviene que ha de hacer el alma que ha querido el Señor meter a esta morada es lo dicho, y que sin ninguna fuerza ni ruido procure atajar el discurrir del entendimiento, mas no el suspenderle, ni el pensamiento, sino que es bien que se acuerde que está delante de Dios, y quién es este Dios. Si lo mismo que siente en sí le embebiere, enhorabuena, mas no procure entender lo que es, porque es dado a la voluntad. Déjela gozar sin ninguna industria más de algunas palabras amorosas, que aunque no procuremos aquí estar sin pensar nada, se está muchas veces, aunque muy breve tiempo. Mas, como dije en otra parte, la causa por qué en esta manera de oración, digo en la que comencé esta morada, que he metido la de recogimiento con esta que había de decir primero, y es muy menos que la de los gustos que he dicho de Dios, sino que es principio para venir a ella, que en la del recogimiento no se ha de dejar la meditación ni la obra del entendimiento en esta fuente manantial, que no viene por arcaduces. Él se comide, o le hace comedir ver que no entiende lo que quiere, y así anda de un cabo a otro como tonto, que en nada hace asiento. La voluntad le tiene tan grande en su Dios que la da gran pesadumbre su bullicio, y así no ha menester hacer caso de él, que la hará perder mucho de lo que goza, sino dejarle y dejarse así en los brazos del amor, que su majestad la enseñará lo que ha de hacer en aquel punto, que casi todo es hallarse indigna de tanto bien y emplearse en hacimiento de gracias. Por tratar de la oración de recogimiento, dejé los efectos o señales que tienen las almas a quien Dios nuestro Señor da esta oración. Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el alma, a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviera labrada de una cosa, que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio, así parece en esta oración, y otras muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo, para que quepa todo en ella. Así, esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda, para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucho más anchura. Así, en no se apretar con el temor del infierno, porque aunque le queda mayor de no ofender a Dios, el servil piérdese aquí, queda con gran confianza que le ha de gozar. El que solía tener para hacer penitencia de perder la salud, ya le parece que todo lo podrá en Dios. Tiene más deseos de hacerla que hasta allí. El temor que solía tener a los trabajos, que ya va más templado porque está más viva la fe, y entiende que si los pasa por Dios, su majestad le dará gracia para que los sufra con paciencia, y aun algunas veces lo desea,
porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Como va más conociendo su grandeza, tiénese ya por más miserable. Como ha probado ya los gustos de Dios, ve que es una basura lo del mundo. Vase poco a poco apartando de ellos y es más señora de sí para hacerlo. En fin, en todas las virtudes queda mejorada y no dejará de ir creciendo si no torna atrás ya a hacer ofensas de Dios, porque entonces todo se pierde, por su vida que esté un alma en la cumbre. Tampoco se entiende que de una vez o dos que Dios haga esta merced a un alma, quedan todas estas hechas si no va perseverando en recibirlas, que en esta perseveranza está todo nuestro bien. De una cosa aviso mucho a quien se viere en este estado, que se guarde muy mucho de ponerse en ocasiones de ofender a Dios, porque aquí no está aún el alma criada, sino como un niño que comienza a mamar, que si se aparta de los pechos de su madre, ¿qué se puede esperar de él sino la muerte? Yo he mucho temor que a quien Dios hubiere hecho esta merced, y se apartare de la oración, que será así si no es con grandísima ocasión o si no retorna presto a ella, porque irá de mal en peor. Yo sé que hay mucho que temer en este caso, y conozco a algunas personas que me tienen harto lastimada, y he visto lo que digo, por haberse apartado de quien con tanto amor se le quería dar por amigo y mostrárselo por obras. Aviso tanto que no se pongan en ocasiones, porque pone mucho el demonio más por un alma de estas que por muy muchas a quien el Señor no haga estas mercedes, porque le pueden hacer gran daño con llevar otras consigo y hacer gran provecho podría ser en la Iglesia de Dios. Y aunque no haya otra cosa sino ver el que su majestad las muestra amor particular, basta para que él se deshaga porque se pierdan, y así son muy combatidas y aún mucho más perdidas que otras si se pierden. Vosotras, hermanas, libres estáis de estos peligros, lo que podemos entender. De soberbia y vanagloria os libre Dios, y de que el demonio quiera contra hacer estas mercedes, conocerse ha en que no hará estos efectos, sino todo al revés. De un peligro os quiero avisar, aunque os lo he dicho en otra parte, en que he visto caer a personas de oración, en especial mujeres, que como somos más flacas, ha más lugar para lo que voy a decir. Y es que algunas, de la mucha penitencia y oración y vigilias, y aun sin esto, sonse flacas de complexión. En teniendo algún regalo, sujétales el natural, y como sienten contento alguno interior y caimiento en lo exterior, y una flaquedad, cuando hay un sueño que llaman espiritual, que es un poco más de lo que queda dicho, parecerles que es lo uno como lo otro, y déjanse embebecer, y mientras más se dejan, se embebecen más, porque se enflaquece más el natural, y en su seso les parece arrobamiento, y llamóle yo abobamiento, que no es otra cosa más de estar perdiendo tiempo allí y gastando su salud. A una persona le acaecía estar 8 horas, que ni están sin sentido ni sienten cosa de Dios. Con dormir y comer y no hacer tanta penitencia se le quitó a esta persona, porque hubo quien la entendiese, que a su confesor traía engañado, y a otras personas, y a sí misma, que ella no quería engañar. Bien creo que haría el demonio alguna diligencia para sacar alguna ganancia, y no comenzaba a sacar poca. Hase de entender que cuando es cosa verdaderamente de Dios, que aunque hay caimiento interior y exterior, que no le hay en el alma, que tiene grandes sentimientos de verse tan cerca de Dios, ni tampoco dura tanto, sino muy poco espacio. Bien que se torna a embebecer, y en esta oración, si no es flaqueza, como he dicho, no llega a tanto que derrueque el cuerpo, ni haga ningún sentimiento exterior en él. Por eso, tengan aviso que cuando sintieren esto en sí, lo digan a la perlada, y diviértanse lo que pudieren, y hágalas no tener horas tantas de oración, sino muy poco, y procure que duerman bien y coman, hasta que se les vaya tornando la fuerza natural, si se perdió por aquí. Si es de tan flaco natural que no le baste esto, créanme que no la quiere Dios sino para la vida activa, que de todo ha de haber en los monasterios. Ocúpenla en oficios y siempre se tenga cuenta que no tenga mucha soledad, porque verná a perder del todo la salud. Harta mortificación será para ella. Aquí quiere probar el Señor el amor que le tiene en cómo lleva esta ausencia, y será servido de tornarle la fuerza después de algún tiempo, y si no, con oración vocal ganará, y con obedecer, y merecerá lo que había de merecer por aquí y por ventura más. También podría haber algunas de tan flaca cabeza e imaginación, como yo las he conocido, que todo lo que piensan les parece que lo ven. Es harto peligroso, porque quizás se tratará de ello adelante, no más aquí, que me he alargado mucho en esta morada, porque es en la que más almas creo entran, y como es también natural junto con lo sobrenatural, puede el demonio hacer más daño, que en las que están por decir no le da el Señor tanto lugar. Sea por siempre alabado. Amén.
Fin de las cuartas moradas. Con este capítulo hemos terminado las cuartas moradas de la obra Las Moradas de Santa Teresa de Jesús. Recordamos que puedes encontrar todas las partes de este audiolibro para tenerlo al completo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo con las quintas moradas. Gracias por haber llegado hasta aquí.